creo que, como decía Albert Einstein, uno de los mayores problemas de la humanidad es seguir resolviendo los problemas con las herramientas que ya demostraron su fracaso. Ajá. Y en Argentina ya la ley actual de drogas, la ley 23.737, ya nos evidenció que no es una respuesta frente a los problemas vinculados al consumo. Y creo que en este sentido una cuestión urgente es poder modificar la ley de drogas y también poder modificar la política de drogas para efectivamente dar una respuesta sanitaria a aquellos que tienen un problema con las drogas que consumen, pero para fundamentalmente no agregar un problema nuevo, un daño nuevo, como puede ser una detención policial, una causa judicial o la posibilidad de ir a la prisión para aquellas personas que simplemente tienen en su poder aquella sustancia que consumen y que en este caso es ilegal. Bien, iría entonces hacia la despenalización de la tenencia para el consumo. Indudablemente, cuando hablamos es importante enfatizar que no podemos hablar exclusivamente de la despenalización de ninguna droga, sino que tenemos que hablar de la despenalización de la tenencia de cualquier droga para, podríamos decir, entre otras cosas, garantizar que el usuario de drogas prohibidas hoy pueda tener los mismos derechos que el usuario de una droga legal. Ajá. ¿Esto qué significa? Hoy el usuario del alcohol, el usuario de tabaco, está expuesto a todos los riesgos y los daños vinculados a su consumo, pero no está expuesto al riesgo de una detención policial o al daño que significa poder ir a la prisión. Entonces, ¿qué significa? Volver a situar como un problema de salud el consumo de las drogas, sean legales o sean prohibidas, y volver a situar al usuario de droga, en todo caso, como lo que es un ciudadano, que no está generando ningún otro problema a la sociedad, porque acá esto es lo importante, hay que diferenciar la tenencia para comercialización, la comercialización o producción de drogas, de una conducta individual, como es la tenencia de drogas para el propio consumo. Y la pregunta es, ¿provoca daño en la salud mental, física de quien consume marihuana y en cuál es la cantidad que provocaría ese daño y de qué magnitud? Ricardo Heffel, como psiquiatra le pregunto, y especialista en adicciones. Bien, la marihuana produce daño en todo el organismo. El consumo o la intoxicación aguda produce efectos sobre los pensamientos, sentimientos y sobre la conducta. Ajá. Yo creo que la enfermedad de la adicción es como una habitación con muchas puertas. Una de las puertas puede ser el alcohol, otra la marihuana, otra el tabaco, la cocaína, etc. Si uno deja una puerta abierta, esto empeora la cuestión. Se le suponen un montón de propiedades terapéuticas a la planta de marihuana. Esto en cierta forma es así, pero así como está lo beneficioso, entre comillas, también está lo perjudicial. Y la realidad es que la marihuana produce enfermedades en todo el organismo al mismo nivel que el tabaco y a nivel cerebral modifica todo el funcionamiento del cerebro. Tu mirada entonces no sería tan permisiva hacia... Yo estoy, es decir, la complacencia social hace que una droga sea más utilizada o no. Eso se ve con el tabaco y el alcohol, por ejemplo. La cocaína se utiliza un montón, pero se utiliza menos porque no es legal. ¿Y la marihuana? Y la marihuana, creo que la situación es compleja de plantear porque una cosa es sancionar a una persona que está enferma y que está utilizando una droga para consumir, y otra cosa es interpretar que la marihuana no hace mal y que se puede consumir libremente. Yo no estoy de acuerdo, digamos, con que se sancione a una persona que está enferma, pero creo que los permisos hacen que se vayan habilitando y complicando más las cuestiones. El doctor Raimundo Sabao, como infectólogo, también le trasladamos la pregunta. ¿Comparte la mirada del doctor Heffel? Y en parte sí, en parte no. Ajá. ¿En qué disiente, doctor? En primer lugar, la marihuana como uso terapéutico, cuando se ha usado terapéuticamente, ha probado ser eficaz para muchas dolencias y en comparación con otros medicamentos superior a él. Por ejemplo, en el caso de cáncer, SIDA, esclerosis múltiple y últimamente para el mal de Alzheimer. Y yo me preguntaría si mañana curamos el Alzheimer con cannabis, ¿cuál sería la opinión de la comunidad en cuanto a su consumo? Y digo esto porque uno tiene que partir de la base cuando analiza el tema sobre qué dosis se le debe dar a la persona que se pretende tratar para que sea un medicamento y no produzca efectos colaterales. ¿Y qué producen los pacientes, Raimundo, en las enfermedades con las que se utiliza la marihuana con efectos terapéuticos? ¿Por qué se la utiliza? ¿Qué genera en el individuo? En primer lugar, la marihuana tiene efectos antieméticos comprobados y contra el dolor. Además, eso significaría
una posibilidad para los tratamientos con drogas antineoplásicas que producen náuseas y vómitos anticipatorios y posteriores. Sí. Bueno, ese sería uno de los tratamientos que se podían emplear. En segundo lugar, también actúa como orexígeno, o sea que aumenta el apetito. Sí. Y hay pacientes enfermos terminales de cáncer o de SIDA con un síndrome que se llama de consunción o caquexia, que necesitan ese tipo de estimulación, y eso lo brinda la droga. Bien. Ahora, dejando de lado los efectos terapéuticos, ¿no?, que se aplican en estas enfermedades, ¿qué pasa con aquel que fuma un porrito, un porro de marihuana, que lo hace habitualmente? Afecta su conciencia, y aquí están los micrófonos abiertos, el doctor Heffel, el doctor Sabao. ¿Qué pasa con aquel que quiere usar la marihuana con efectos placenteros nada más? Porque si en lugar de fumar cigarrillo, fuma un cigarrillo de marihuana. ¿Un cigarrillo en el día de marihuana? Sí. No le hace absolutamente nada, como no le hace tampoco nada fumar tabaco, y menos la marihuana. ¿Fumar 5 o 10 cigarrillos de marihuana? Mire, en la medida que usted va aumentando la dosis, sí puede tener sus efectos colaterales, pero no hay casos, digamos, en la bibliografía, por lo menos, denunciados de muerte por sobreconsumo. Claro. ¿Ricardo? Y mi opinión es contraria, digamos, ¿no? Yo creo que el uso de marihuana siempre hace mal, no importa la dosis, porque creo que tenemos que hablar de qué hablamos cuando hablamos de consumir. O sea, cuando hablamos de los efectos terapéuticos o beneficiosos, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué alcaloide de la marihuana? ¿No? Porque la marihuana tiene varios alcaloides. ¿Sí? Le pregunto, ¿es un alucinógeno la marihuana? Produce efectos distorsionadores de la percepción. El tema es que, así como tiene, por ejemplo, el cannabidiol, que es un alcaloide que tiene efecto ansiolítico, que mejora el apetito, etcétera, etcétera, también tiene adosado, digamos, y que no es fácil de separar, el tetrahidroxicannabinol, que sería el principal alcaloide que produce los efectos, digamos, dañinos. ¿Cuáles? Alucinaciones, alta incidencia de enfermedades psiquiátricas con el uso crónico, depresión, trastorno de pánico, esquizofrenia, en pacientes predispuestos y en pacientes que no tienen predisposición. Por lo tanto, su recomendación como médico es ni siquiera un cigarrillo de marihuana. Nada. Mire, yo le voy a dar, discúlpeme, después vamos a las otras voces en relación al tema. Sí. Porque yo no estoy promocionando el consumo. Usted me hace una pregunta, pareciera que yo no quiero que se consuma ni alcohol, ni cigarrillo, ni marihuana, ni ninguna droga. No estaba mi intención tampoco, Raimundo. Ahora, que se diga que porque se consume un cigarrillo de marihuana, cuyo principio activo es el tetrahidrocannabinol, delta 9 tetrahidrocannabinol, ¿se van a producir ese tipo de efectos colaterales? Yo digo que no. Indudablemente no. Es decir, para que eso se produzca tienen que pasarse de una dosis por kilogramo de peso superior a los 15 miligramos o los 30 miligramos de droga inclusive sintética. De manera que no es así. Bien. A ver otras voces. Verónica Barbará, y después vamos con el Sorsi aquí. Yo creo que habría que clarificar un poquito esto de los dos tipos de uso, ¿no? Una cosa es hablar del uso terapéutico, que también es relativo, porque se pueden sustituir por otras drogas, no son exclusivas, no son curativas, porque en el caso de, por ejemplo, el cáncer que hacía referencia el doctor, en realidad lo que evita o disminuye es el síntoma de la quimio con respecto al vómito, pero o sea, no va a curar el cáncer, y creo que es importante aclararle a las personas, porque van a pensar que la marihuana puede ser curativa. Entonces, primero pensar que lo que hoy estamos hablando es la despenalización para el uso general de aquellas personas que quieren, como vos bien decías, esta se la conoce como la de la droga de la risa, porque en general disminuye, aleja de la realidad, le hace tomar distancia a la persona de la realidad, y entonces disminuyen incluso hasta los efectos de culpabilidad. Por ejemplo, está asociada hoy la marihuana con los accidentes de tránsito. Fumar marihuana y manejar genera una especie de alejamiento de las reglas, de las normas, de los principios, de la cuota de responsabilidad. Por lo tanto, yo comparto la idea de que si hablamos en general de la despenalización, estamos cayendo en un lugar común que sería muy peligroso para la sociedad. Te quiero comentar algo. Hoy se habla de la marihuana como de las drogas ilegales, de las drogas que son psiconeurobióticas,
tóxicas. O sea, ya no hablamos de drogas que son solamente legales, sino que las ponemos todas dentro de un gran compromiso orgánico. Bien, Leandro, a ver Silvia, después vamos Leandro y los estudios que se han realizado sobre los efectos del cannabis. A ver Silvia, ¿qué quieres decir? Que sería importante... me parece que no coincidís acá con... No coincido en que se confunda el debate, porque digo, hablar de la legalización de una sustancia con fines medicinales es exclusivamente un tema de la ciencia médica, de la investigación, que de hecho en aquellos países donde no se ha demonizado tanto ni la planta ni la marihuana, se ha podido avanzar en investigaciones médicas, como Canadá hasta cultiva su propia marihuana para la utilización médica de la planta, no del tetrahidrocannabinol sintético como hacen Estados Unidos y otros países. Sí. Pero digo, estos países han modificado su legislación a partir de evidencia científica. Nosotros estamos lejos de eso. Los proyectos en Argentina para legalizar la marihuana con fines medicinales nunca tuvieron su tratamiento en el Congreso, ni en Cámara de Diputados, ni en Cámara de Senadores, y han dormido el sueño de los justos y no han sido tratados. Pero me parece que hay que diferenciar la legalización, la despenalización y la legalización con usos medicinales. Sí. Acá cuando estamos hablando de los usos recreativos, estamos hablando de dejar de castigar una conducta individual. Sí. Y actualmente, tanto la persona que consume marihuana porque le alivia los efectos secundarios de la terapia antirretroviral, etcétera, o los pacientes en tratamiento oncológico, están expuestos a los mismos riesgos que aquel usuario que usa marihuana o cualquier otra droga en un sentido recreativo. Y la realidad, ¿cuál es hoy? Que Juan no se acerca al hospital porque consume marihuana y consume otras drogas y no quiere dejar de consumir o no puede y sabe que le van a decir que tiene que dejar. Pero además Juan no se acerca al hospital. ¿Por qué? Porque hay presencia policial y porque tiene temor a ser detenido y tiene temor a que se le inicie una causa judicial y a que los mismos profesionales de la salud lo denuncien. Está estigmatizado entonces quien utiliza marihuana, está estigmatizado. Bueno, ya seguimos con el debate.